Ha finalizado el Chess 960 2024 y obviamente teníamos que ver las partidas de la última jornada del gran ex campeón del mundo Garry Kasparov, que hasta la sexta ronda estaba teniendo una performance brutal, empatando en el tercer lugar, habiendo enfrentado ya a jugadores de la talla de Hikaru Nakamura, que de hecho es el actual campeón mundial en la modalidad Fischer Random. Hay que decir que, bueno, de hecho Nakamura se escapó en esa partida por poco. Si quieren volver a ver esas dos primeras jornadas, se las estaré dejando en alguna tarjeta como la que ven por acá, o si no, también en la descripción de este video. El tema es que, bueno, en este último día de competencia, Kasparov igual tenía un camino muy fuerte por delante, ya que debía enfrentar, entre otros, al gran maestro Levon Aronian, también al número 2 del mundo Fabiano Caruana y al gran maestro Samuel Sevian. Tres jugadores durísimos, sobre todo Caruana, que en este torneo estaba imparable, ¿no? Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió en estas tres partidas, por supuesto, quédense hasta el final, porque también obviamente tendrán la tabla de posiciones y sabrán quién fue el campeón. Con las piezas blancas, en esta partida de la ronda número 7, el gran ex campeón mundial Garry Kasparov iniciaba con la jugada G3. Bueno, fíjense en la posición inicial antes de comenzar, varias piezas en sus casillas iniciales, pero igual, ¿no? Posiciones muy distintas a lo habitual. Kasparov comenzó con la jugada G3, Levon Aronian respondió con C6, jugada lógica para intentar repeler allí la fuerza del alfil. E4 de Kasparov, G6 de Levon Aronian. Y ahora D4. Bueno, muy curioso que esta jugada parece totalmente normal en esta posición tomando el centro, pero lo cierto es que específicamente aquí es una jugada dudosa. Lo mejor para las blancas era jugar a caballo C3, también para intentar bloquear un poco al alfil de H8, y en caso de caballo B6 entonces F4 y ganar espacio, pero por el flanco de rey. Qué curioso, ¿no? Como les digo, pues D4 parece una jugada bastante normal. Pero ahora Aronian jugó correctamente dama B6, una jugada que ya pone algunos problemas a las blancas. Se amenazan los peones de B2 y D4. Kasparov decide empezar a sacrificar muy temprano y juega caballo E2, defendiendo el peón central que por supuesto es más importante que el lateral. Había una forma de defender ambos que era caballo B3. Lo que pasa es que las negras continúan con la iniciativa gracias a la jugada A5, amenazando a 4. Y bueno, ya el caballo tiene que empezar a buscar otras casillas para poder defenderse. En cambio, tras la jugada caballo E2, Aronian jugó dama por B2, amenazando la torre de Kasparov. Caballo D2, bueno, el ex campeón del mundo aprovecha para seguir desarrollando piezas. F5 por parte de Levon Aronian, E5 de Garry Kasparov. Y ahora F4. Fíjense que Aronian tampoco se quiere quedar demasiado atrás y se lanza al ataque, aunque este movimiento parece algo dudoso. Lo correcto era jugar caballo B6 y tras F4, entonces caballo A6 para también tener ciertas oportunidades en el desarrollo. En cambio, tras la jugada F4, Kasparov jugó torre B1, buena jugada de logro atacando la dama. Aronian juega dama por A2, caballo por F4, las blancas también comen o se recuperan uno de los peones. D6 por parte de Aronian, caballo D3, D por E5, D por E5, caballo B6, F4, caballo 8D7, alfil F2 y G5. Bueno, una posición donde las blancas tienen peón de menos, sin embargo parecen tener mucha compensación debido a la mala situación de la dama, ¿no? Que está un poco extraña en A2 y también la estructura de peones de Kasparov es muy sólida. Pero ahora el ogro de Bakú decidió jugar torre A1, atacando la dama de inmediato cuando quizá era mejor jugar alfil F3 primero. Tras G por F4 vendría G por F4 y las blancas continúan con una posición muy sólida. Tras torre A1, Aronian jugó dama E6 retirando la dama y Kasparov jugó torre A5, una jugada que se ve bastante espectacular, pero en realidad es más que todo defensiva, ¿no? Busca mantener muy bien protegido el peón central de E5. Técnicamente algo mejor era dama E2 con la misma idea y tras G por F y caballo D5, jugar alfil G3, ¿no? Manteniendo una posición súper sólida aquí. En cambio, tras la jugada torre A5, dama H3, comienzan las imprecisiones porque ya hay cierta presión de tiempo. Era más correcto G por F4 y tras G por F, dama H6 presionando en H2. Aronian decide atacar directamente el peón y Kasparov se equivoca jugando F por G5, una jugada que debilita demasiado la estructura de peones de las blancas.
Lo correcto era jugar alfil F3, manteniendo la estructura y bueno, pasando del peón H, que en realidad las negras no deben capturar. La mejor jugada G por F4. En caso de dama por H2 viene torre H1, la dama está atrapada y bueno, las negras deben perder aquí. Tras G por F4 vendría caballo por F4 y si dama H6, pues entonces las negras no están nada mal, pero las blancas pueden jugar E6 buscando un gran contrajuego, ¿no? Se amenaza el caballo, se amenaza torre H5, el rey sigue en el centro, así que quizá esta era la mejor opción para Kasparov. Sin embargo, el ogro de Bakú jugó F por G5, caballo C4 por parte de Aronian, buena jugada, y torre A4. Bueno, Kasparov comete otro error. Era mejor eliminar el caballo de inmediato y tras alfil por dama E2 manteniendo una posición que, bueno, prácticamente está igualada. El problema de torre A4, aunque ataca el caballo, es que Aronian jugó caballo D por E5, aprovecha para ganar más material. Son 5 peones contra 4, pero Kasparov tiene mala estructura. Caballo por E5 por parte del ogro de Bakú, alfil por E5 de Aronian, buena jugada, dejando el caballo a su suerte. Pero Kasparov sabe que no lo puede capturar y jugó dama E2, la jugada más correcta. Fíjense que caballo por C4 es un error grave porque vendría alfil C3 jaque y tras caballo D2 para cubrirse viene enroque largo y bueno, la posición blanca con ese rey en el centro es un desastre. Por eso Kasparov juega dama D2 para intentar aguantar, sin embargo ya está muy mal. Caballo por D2 por parte de Levon Aronian, rey por D2 de Kasparov y ahora enroque largo. Nuevamente vemos una jugada que es espectacular, ¿no? Enrocando para dar jaque, pero que en realidad es incorrecta. Lo mejor aquí para las piezas negras era jugar torre de 8, ¿no? Curioso, pero el rey está más seguro aquí en E8. Tras la jugada rey C1 vendría alfil C3 y bueno, las negras tienen una ventaja mortal, ¿no? Se amenaza torre 2 y muchas jugadas fuertes. Ahora, tras la jugada enroque largo, el rey está más débil en C8 y ya van a ver por qué. Kasparov jugó rey C1 y ahora Aronian jugó alfil D4 planteando algunas ideas. No se puede capturar porque entraría la torre a F1. Sin embargo, es un error. Lo mejor era alfil D5 y tras torre por A7, alfil por H1. ¿Qué pasa tras alfil D4? Bueno, que aquí Kasparov hace gala de su fuerza táctica. El ogro de Bakú jugó alfil por C6, la mejor jugada de la posición para buscar entradas con la dama. Aronian decide no darle la oportunidad, jugó dama E6, ya que, bueno, si ve por C6, vendría dama 6 jaque, rey C7 y torre por D4 con una posición complicada, ¿no? Tras torre por D4 vendría ahora torre E1. Qué locura de posición donde según la máquina esto está igualado. Las amenazas son torre por E7 y dama por A7. Pero en vez de eso, tras dama E6, alfil E4 por parte de Kasparov, torre por F2 de Levon Aronian, buena jugada aquí del armenio que también demuestra su fuerza táctica. Torre por F2 de Kasparov, dama B6 por parte de Aronian, amenaza un jaque muy fuerte en B2, la torre en F2. Torre por D4, Kasparov no tiene más remedio que devolver la calidad. Dama por D4, C3, dama C5, dama F3, rey B8. Y ahora, bueno, aquí yo creo que Kasparov se pasa de agresivo porque decide jugar alfil por B7. El peón está gratis, es cierto, pero el rey blanco está en una mala situación. Lo correcto era torre B2, no solo para atacar el punto B7, sino para mantener bajo control ciertas entradas de las piezas negras. Por ejemplo, tras B6 para defender vendría H4 y bueno, esto está muy cerca de la igualdad, un poquito mejor las negras. Pero tras alfil por B7, bueno, Aronian no va a perdonar y jugó alfil B3. Buena jugada ya planteando ciertas amenazas. Alfil E4 por parte de Kasparov que viene a defenderse. Y ahora Aronian jugó a 5. Error por parte del armenio. Rey C7 era la jugada correcta, aunque muy difícil. La idea es quitarse los temas sobre el rey. En caso de rey B2 para escapar, viene torre B8 y pasa la torre a atacar también. Tras A5, la posición sin embargo es muy complicada, 54 segundos para Aronian, 1 minuto 40 para Kasparov. El ruso juega rey B2, A4 por parte del armenio. Y ahora Kasparov da el jaque del aficionado, dama F4, error. Las blancas mantienen la igualdad con la jugada dama F5 buscando el cambio de inmediato, no dándole chance al rey de que se libere un poco.
Aquí tras G5 vendría alfil C2 y bueno, increíblemente la posición está casi igualada. En cambio, tras dama F4 jaque, E5, buena jugada. Fíjense cómo las negras ganan un tiempo atacando la dama. Dama F6 por parte de Garry Kasparov y ahora torre C8. Otro error aquí de Aronian. Vuelve a botar la ventaja, el apuro de tiempo. Lo correcto era rey C7, muy difícil de hacer esta jugada. Si dama G7 viene torre D7 y las negras deben ganar. En cambio, tras torre C8, bueno, Kasparov jugó torre F3, buena jugada defendiendo en C3. Alfil C4 por parte de Levon Aronian y dama G7. Ahora sí, Kasparov comete el último error de esta partida. Había chances de salvarse con alfil D3. Tras, por ejemplo, alfil G8 viene alfil E4 y si dama B5 jaque, rey C1. Increíble, pero las blancas tienen todo bajo control. En cambio, tras la jugada a dama G7, A3 por parte de Aronian, buena jugada, rey C2, dama B5, de nuevo, buena jugada de Aronian. Ataca y defiende también el punto B7 de la amenaza de mate. Dama E7 por parte de Kasparov, dama B2 de Aronian, rey D1, dama E2, rey C1, dama E1, rey C2 y tras dama por E4, Kasparov decidió abandonar porque está totalmente perdido, ¿no? Ya se le cayó el alfil y a la próxima también se le puede caer la torre, con lo que, bueno, ya simplemente no hay posibilidades de aguantar. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular aquí Levon Aronian en la posición crítica, ¿no? Superó ampliamente a Kasparov en el apuro de tiempo. Vamos a ver ahora la partida de la octava ronda. Yo diría que la más esperada de esta última jornada. Se trata del enfrentamiento, por supuesto, del gran maestro Fabiano Caruana, número 2 del mundo, hasta este momento imparable en este torneo, contra el ogro de Bakú, ¿no? Es de él de quien estamos viendo las partidas. Vamos a ver qué sucedió. En este caso, fíjense la posición inicial, 4 piezas en sus casillas iniciales, pero todo muy diferente. Caruana con las piezas blancas decidió abrir con E4. Kasparov respondió con C5, una especie de siciliana allí distinta. Caballo F3 por parte de Caruana, caballo F6 de Garry Kasparov que ataca rápidamente el peón. C3, las blancas defienden. B6 por parte de las negras. Alfil E2, alfil B7. E5, Caruana gana espacio. Caballo D5. D4, C por D4, C por D4, E6, caballo D3, alfil E7 y ahora alfil D2. Bueno, curiosamente una jugada de desarrollo que no es la mejor, ¿no? Aquí hay muchas jugadas raras. H4 era la mejor opción para buscar ataque por el flanco de rey. Tras F5 viene H5 y ahora la idea puede ser pasar la torre muy rápido por la tercera fila. Ahora, alfil D2 también parece bastante normal. F5 por parte de Kasparov. H4 de Fabiano Caruana. Caballo S7. H5. Dama D8. Y ahora H6. De nuevo una jugada agresiva, pero que otra vez no es la mejor. Era mejor torre H3 y tras enroque rey G1. Una especie de enroque artificial aquí raro de las blancas, pero con la torre un poco más activa de lo normal. En cambio, tras la jugada H6, G5 por parte de Kasparov. Buena jugada del ruso que se lanza al ataque. Dama D1 por parte del estadounidense. Enroque, torre C1, rey H8, torre H5. Las blancas empiezan a poner presión, pero Kasparov simplemente avanza y ataca una pieza de su rival. Caballo F1 de Caruana, que está un poco atrás, como pueden ver allí, ¿no? La pieza más agresiva, quizá la torre y el peón. Torre C8 por parte de Garry Kasparov. Y caballo C2 de Fabiano Caruana. Otra jugada un tanto pasiva. Lo correcto era rey G1. La idea es que tras dama E8 atacando la torre viene dama H2 y las blancas se preparan para buscar algún contraataque tipo F3, no sé, con otras ideas. Pero tras la jugada caballo C2, dama E8, Kasparov gana un tiempo atacando la torre. Torre H2, dama G6, que viene aquí Kasparov jugando al ataque. G3 por parte de Caruana que sigue defendiéndose. Y ahora Kasparov jugó alfil G5, una imprecisión. Aquí tenía que seguir en el espíritu del ataque con la jugada F4, una jugada muy peligrosa, ¿no? Las blancas deben tener mucho cuidado. Lo mejor es rey G1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se captura el peón? Pues viene G3 y obviamente el ataque de las negras es brutal.
Y en caso de que se capture con caballo, eso sí sería perdedor por caballo por, alfil por y torre por. Tras peón por y G3, bueno, la posición de la blanca se cae a pedazos porque este alfil se volvió un monstruo. Pero bueno, tras la jugada rey G1 vendría también F por G3, F por G3 y caballo B5. Hay que decir que las negras aquí tienen una posición fantástica. Ahora, tras la jugada de Kasparov, Caruana jugó alfil por G5, dama por G5, descansa un poco, elimina una pieza, rey E1 por parte de Caruana, F4 de Kasparov que sigue atacando, dama D2 clavando al peón, dama G6, G por F4, G3, torre G2 y dama por H6. Quizá aquí Kasparov se apresura un poco a capturar el peón. Era mejor G por F2 jaque y tras torre por dama por H6 para abrir un poco más la posición. Además, se presiona muy fuerte también el peón de F4. Tras dama H6 directamente, torre por G3, una jugada muy buena aquí de Caruana, caballo por F4 de Kasparov, caballo por, torre por, caballo E3 y dama H2. De nuevo, quizá aquí Kasparov se apresura un poco en el ataque. La idea es clara, comerse el peón de F2. Pero en realidad lo correcto era alfil C6 para evitar temas sobre el caballo de C7, algo que va a ser decisivo en esta partida. Si alfil F1 para evitar las entradas y defender en F2, pues vendría torre CF8 y se sigue atacando. En cambio, tras dama H2 directamente, alfil D3 por parte de Caruana, que tampoco hace la mejor, era un poco mejor alfil F1, defendiendo todo. Ahora, tras la jugada alfil D3, Kasparov juega torre CF8, el último error de esta partida, ¿no? El ogro subestima las amenazas sobre el caballo en C7 porque cree que va a ganar capturando el peón de F2. Lo correcto era jugar de nuevo alfil C6 para evitar los temas y preparar ahora sí torre CF8. El problema de hacerla directamente es que Caruana jugó caballo F1, buena jugada del gran maestro estadounidense que amenaza a la dama previamente. Tenemos una jugada intermedia. Dama H4 por parte de Garry Kasparov, la dama deja de amenazar en F2 y ahora sí Caruana jugó torre por C7 ganando una pieza. Ya en esta posición las negras deben perder, pero bueno, Kasparov lanza su última carta, ¿no? Torre por F2, que no es suficiente. Aquí, bueno, quizá alfil E4 aguantaba un poquito más y tras alfil E2, H6, pero bueno, esto es pieza de menos contra Fabiano Caruana, el número 2 del mundo. Por eso Kasparov se lanza con todo a ver qué sucede, pero aquí Caruana resuelve de manera fantástica con la jugada dama G5, una jugada brutal que obliga básicamente a Kasparov a cambiar las damas porque se amenaza mate en G7. Tras el cambio de damas, por supuesto las blancas tienen una pieza de más y las negras no tienen cómo atacar nada. Se amenaza el alfil defiende al caballo y bueno, hay ciertas amenazas también en la posición. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta segunda partida? En este caso, bueno, ni siquiera Kasparov pudo detener a Fabiano Caruana, que como les dije en este torneo estuvo imparable, ¿no? Acaba de ganar un torneo anteriormente y aquí, bueno, también estaba demostrando un nivel impresionante. Vamos ahora con la última ronda, donde, bueno, el ogro de Bakú con blancas necesitaba una victoria sí o sí para volver a remontar, ¿no? Y es que después de una actuación brutal en las 6 primeras rondas, comenzó con 2 derrotas este último día de competencia y en la ronda final tenía que enfrentar al fuerte gran maestro Samuel Seviano, otro jugador sumamente peligroso. Así que vamos a ver la partida donde Kasparov con las blancas, bueno, fíjense, 2 piezas solamente en la casilla inicial. Kasparov iniciaba con la jugada E4, rápidamente atacar el centro, F5 por parte de Sevian, E por F y torre por F, ¿no? Curiosa la elección aquí de las negras que, bueno, básicamente ya pierden la oportunidad de enrocar corto. Recuerden que aquí las reglas son las mismas, ¿no? Se movió la torre del flanco de rey, ya las negras no pueden enrocar por ese sector. Caballo E3 de Kasparov desarrolla una pieza atacando la torre, torre F8 de Sevian, F4, G6, C3, C5, G3, caballo de C6, dama E2, caballo A6, caballo A3, enroque largo, caballo B5, D5, caballo C2, E5 y ahora enroque largo. Bueno, una posición aparentemente con cierta ventaja de las negras por el centro, ¿no? Por esa avalancha de peones.
Y bueno, Kasparov aquí tampoco hace la mejor jugada, ¿no? Era algo mejor F por E y tras dama por dama G2, allí creando ciertas amenazas con la batería alfil y dama. Pero bueno, tras enroque, Sevian jugó E por F4, era mejor E4 quizá para bloquear la acción del alfil. Dama por E8 por parte de Kasparov, torre F por E8 de Sevian, torre por F4 y D4. Bueno, una posición aquí complicada, ¿no? Sevian ya empieza a atacar porque sabe que su pareja de alfiles está apuntando directamente al enroque. C por D4 por parte de Kasparov, que no temen abrir la posición porque, bueno, sus alfiles también atacan para el mismo sector. Y ahora Sevian jugó caballo a B4. Algo mejor era caballo por D4, tras caballo por, peón por y rey B1. Ojo que aquí no se puede capturar ni con alfil ni con caballo porque viene G5 intentando desviar la torre, que es una defensora. Pero tras rey B1, pues las negras pueden jugar rey B8 y bueno, la posición es compleja, pero interesante para ambos, ¿no? Ambos con alfiles brutales allí en las diagonales blancas. Pero tras la jugada caballo a B4, Kasparov jugó caballo por B4, caballo por B4, D por C5, el ogro gana material, pero caballo D3. Fíjense que Kasparov gana un peón, pero entrega calidad. Eso sí, esto lo tenía muy bien calculado y es una jugada brillante. Rey C2 por parte de Kasparov, caballo por F4 de Sevian que gana la calidad, G por F4 y rey B8, evitando el tema de caballo de 6 jaque. Igual Kasparov juega caballo de 6 atacando la torre, Sevian la defiende y también defiende su peón de B7 y alfil E3. Sin embargo aquí, bueno, Kasparov tiene suficiente compensación. Este caballo en D6 es un verdadero monstruo y yo creo que tarde o temprano las negras van a tener que devolver material. B6 por parte de Sevian, que quiere atacar al peón que está defendiendo al caballo. B4, Kasparov por supuesto lo defiende. También son dos peones aquí además de la calidad en compensación. Alfil por A2, las negras recuperan un peón. F5 de Kasparov que sigue jugando al ataque. Y bueno, como les dije, quizá Sevian no podía aguantar mucho, ¿no? Aquí el norteamericano jugó torre por E3 devolviendo la calidad para intentar entrar en un final algo más nivelado. D por E3 por parte de Kasparov, G por F5 de Sevian, alfil D5, alfil por D5, torre por D5 y A5. Bueno, Sevian sigue intentando atacar la base que está defendiendo al caballo de D6. Kasparov jugó B por A5, B por C5 de Sevian, rey B3, alfil E5, torre por E5, torre por D6 y ahora rey C4. Algo mejor aquí era torre por F5 para jugar el final tras torre D3, rey C4, torre por E3 y torre H5, ¿no? Fíjense que se amenaza el peón H, se amenaza el peón C, aunque bien jugado debería ser tablas. Pero bueno, Kasparov ya saben que tiene mucha experiencia, muchos trucos, va a buscar las ideas principales aquí para intentar ganar. Sevian jugó torre H6 atacando el peón H, rey por C5, torre por H2 y torre por F5. De nuevo, estamos en un final que según la máquina está igualado, pero es muy difícil porque les comento que en la posición que están viendo en pantalla, las blancas tan solo tienen una jugada, perdón, las negras tan solo tienen una jugada para lograr la igualdad. ¿Pueden verla? Detengan el video y traten de conseguir la jugada correcta para lograr o mantener la igualdad, ¿no? Es muy difícil, solo hay una. Bien, aquí Samuel Sevian no consiguió esa jugada y jugó rey B7 que es perdedora. La única forma de empatar era jugando H5, creando contrajuego muy rápido con el peón. En caso de E4 viene H4 y bueno, increíble, pero el peón sí da la compensación para lograr empatar. En cambio, tras rey B7 se pierde un tiempo muy valioso. Kasparov no lo va a desaprovechar. Jugó E4 corriendo y torre A2. Ya en este momento H5 no es tan fuerte porque viene torre F7 jaque. Y por ejemplo, tras rey C8, pues entonces viene E5 y el problema es que el rey está en ciertas redes de mate. Ahora, tras torre A2 amenazando el peón y también la torre en cierto modo, rey D6 por parte de Kasparov, buena jugada defendiendo su peón. Rey A6 por parte de Sevian que ataca, pero torre H5. Kasparov se va a quedar con el peón central, que es suficiente para ganar la partida. Torre D2, fíjense que aquí de nada sirve capturar el peón porque vendría torre por y tras rey por, el peón corona mucho más rápido que el de las negras.
Tras torre de 2, jaque, rey E6, torre E2, E5, rey por A5, rey D6, torre D2 y rey E7. El peón gana porque el DH también va a caer. Rey B6, E6, rey C6, torre por H7, torre A2, torre H1, torre C2 y torre F1. Bueno, Kasparov prepara el famoso puente, ¿no? La idea es que el rey llegue a esta columna, no hayan jaques y avanzar el peón. Torre A2 por parte de Sevian, rey F7 de Kasparov, torre H2, E7, torre H7 jaque, rey E6, torre H6, torre F6, torre H8, torre F8. Y bueno, tras la jugada torre H6 jaque, de hecho Sevian abandonó antes de que jugara Kasparov porque sabe que aquí no hay nada que hacer, ¿no? Con la sencilla rey F5 la blanca gana, la coronación es imparable. En caso de jaque viene rey G4, se amenaza la torre, se amenaza coronar y no hay nada que hacer. Bien amigos, ¿qué les han parecido estas partidas de la última jornada? Fantástico Garry Kasparov que, bueno, sigue demostrando que tiene un nivel impresionante. Esta fue su peor jornada porque inició con 2 derrotas, pero bueno, se despidió con una victoria, lo que siempre es muy bueno, ¿no? Por acá tienen el standing final y bueno, como ya se imaginarán, Fabiano Caruana terminó siendo el campeón indiscutible con 7,5 puntos de 9. Realmente Caruana a un nivel brutal, ¿no? Que aquí supera al actual campeón mundial de la modalidad, Hikaru Nakamura, a quien por cierto derrotó en su enfrentamiento personal. Ya lo tenemos aquí en el canal también. Vaya, ven esa partida que estuvo épica. En el tercer lugar tenemos a otro monstruo, ¿no? Wesley So, otro monstruo del ajedrez mundial con 5,5 puntos. Y bueno, más abajo, 3 jugadores empatados en el cuarto lugar. Levon Aronian, Samuel Sevian y Garry Kasparov. Muy meritoria la actuación de Kasparov, que bueno, estuvo allí en la lucha hasta la segunda jornada, pero bueno, luego vino lo que es ya el cansancio quizá del torneo, son 9 rondas, no es nada fácil. Y bueno, Kasparov terminó flaqueando en las últimas 3 jornadas. Eso sí, se despidió con victoria. Allí más abajo en el séptimo puesto tenemos a Oparín, que bueno, quedó por delante de Sam Shankland, Leinier Domínguez y Ray Robson. Curioso, pero no es la mejor modalidad de Robson que ocupó el último lugar y tampoco de Leinier que quedó empatado allí en el último puesto. Pero bueno, ¿qué les han parecido las partidas? ¿Qué les ha parecido la actuación de Garry Kasparov, de Fabiano Caruana, de Hikaru Nakamura? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Ya está muy cerca el duelo por el título mundial y obviamente vamos a tratar de transmitirlo en directo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.